Señoras y señores, con ustedes, el periodismo. Cuando vemos esta foto de este edificio en la avenida Abancay, nos hacemos dos preguntas básicamente, ¿no? Es, ¿quién pudo haber construido esta atrocidad? Y ¿quién permitió que se construya esta atrocidad? Bien, si estiro la analogía, bueno, el periodismo actualmente no está construido por periodistas. Y somos nosotros, los periodistas, los que hemos permitido que el periodismo se construya de esta manera. Siguiente, por favor. ¿Qué sucede con Internet ahora? Y es interesante lo que ha dicho Paco sobre cómo gracias a Internet, en Iquitos, por ejemplo, nos ha permitido descubrir que hay toda una comunidad que está generando contenido muy bueno, muy interesante, que nos permite a los limeñitos, que somos unos centralistas, a darnos cuenta que hay personas que están más allá de nuestros muros, haciendo cosas interesantes y que podemos beneficiarnos de alguna manera de lo que ellos están comunicando, ¿no? Nos ha mostrado, por ejemplo, el caso de cómo estas lluvias torrenciales no hubiesen pasado las fronteras del oriente peruano si no fuera gracias a una persona que estaba allí en el lugar preciso, en el momento preciso, con un celular y una conexión a Internet para poder difundir este video que a nosotros los limeñitos nos hizo darnos cuenta, hey, en Iquitos está pasando esto, hay que poner el ojo sobre lo que está ocurriendo en Iquitos. Pero ese es un caso interesante que en la actualidad se vuelve ya sui generis, porque en realidad lo que está pasando hoy gracias a Internet es que sí, efectivamente, se está abriendo un abanico de fuentes y donde antes habían gotas de datos, 2 o 3 gotas de datos, hoy hay océanos de datos, pero no estamos hablando de un solo océano, estamos hablando de 2, 3, muchos océanos de información. Entonces, ¿qué es lo que se decía en ese entonces? Que los medios debían montar la ola o ser arrastrados por ella y morir. Bien, los medios de comunicación, los periodistas aprendimos a surfear y vimos que con Internet se abría justamente este mundo de posibilidades, ¿no? Habían nuevas herramientas de publicación, nuevas formas de acercarnos a las audiencias y más fuentes para acceder a ellas más rápidamente. Pero ha pasado esto, pues, ¿no? O sea, tenemos muchísima más información sobre la cual surfear y lamentablemente ya no hay forma de surfear esta ola sin que la ola al final termine revolcándonos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es este, ¿no? La Big Data. Son los cientos, miles y millones de datos que se generan segundo tras segundo tras segundo en Internet. En este preciso momento estamos generando datos nosotros, con nuestros tweets, con el streaming que está haciendo Toulouse de este evento, se está generando datos y se va a seguir generando datos de este mismo evento seguramente en los próximos días, porque nosotros vamos a tener que subir los videos de las presentaciones. Entonces, todo el tiempo se está creando información nueva en Internet. Y los profesionales cada vez somos menos capaces de distinguir cuál es la información confiable de cuál no es la información confiable, ¿no? Porque la materia prima con la que trabaja el periodista, ojo, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta siempre, son los datos. Y es por ello que determinar la procedencia de los datos es clave. O sea, para un periodista, determinar la procedencia de los datos es clave. Eso lo fue ayer, lo es hoy y lo va a ser mañana. Pero ¿qué es lo que encuentra muchas veces el periodista en Internet, sobre todo? Como lo dijo Cecilia Ballesteros en un libro que es muy interesante y que creo que ustedes lo podrían leer, que se llama Queremos saber cómo y por qué la crisis del periodismo nos afecta a todos, es ruido que no significa nada. Siguiente, por favor. Y aquí quiero mostrarles esta fotografía que la difundió la NBC en el 2013 para hacer la comparación de cómo es que había cambiado el comportamiento de la audiencia
frente a eventos masivos, ¿no? En este caso, la elección del nuevo Papa. En la foto de arriba tenemos la elección del Papa Benedicto XVI en el 2005, Plaza San Pedro. 7 años después, 2013, elección del Papa Francisco. Y vean ustedes cuál es el comportamiento de la audiencia. Todos con celulares, registrando el momento, compartiendo la información. Entonces, en 7 años la audiencia pasó de expectar a compartir, ¿no? A este efecto, Dan Gilmore en el año 2004, 13 años atrás, lo llamó periodismo ciudadano y todavía seguimos hablando de periodismo ciudadano. Y es un término que, claro, hay muchos que todavía celebran el periodismo ciudadano porque tenemos acceso a más fuentes de información sin salir de la redacción, un ejército de corresponsales trabajando para ellos prácticamente gratis, ¿no? Mientras ellos se quedan cómodamente sentados delante de sus computadoras. Pero yo soy más escéptica que esas personas, ¿no? Porque no cualquier persona puede hacer periodismo, ¿no? Porque este ciudadano que está armado con un celular, que tiene conexión a Internet, no necesariamente va a tomar en cuenta los principios básicos que debe regir toda actividad periodística. Pero yo tampoco me voy a ir al otro extremo, ¿no? Por si acaso, ¿no? Porque la colaboración del ciudadano en el periodismo siempre ha existido, desde tiempos inmemorables, desde que el periodismo es periodismo, el periodista recurre al ciudadano para obtener información, ¿no? Recurre a su colaboración, pero hay que llamarlo de esa manera, colaboración ciudadana, no lo llamemos periodismo. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué está pasando ahora con esta avalancha de información en Internet? Uno, ya lo mencioné, es un poco complicado determinar cuál fuente es confiable y cuál no es una fuente confiable. Y lo otro que va a pasar es esto, es que no sabemos determinar cuáles son los intereses que hay detrás de estas personas que están difundiendo esta información, porque son personas que están en Internet haciendo cosas que parecen periodismo, es decir, utilizan herramientas periodísticas, utilizan el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, ¿no? Utilizan formatos tradicionales del periodismo, la crónica, la entrevista, el reportaje, el documental, pero lo que están haciendo en realidad no es periodismo, es activismo. Y eso es algo que el periodista hoy tiene que aprender a identificar, cuándo es periodismo y cuándo es activismo. Y hay mucho allá afuera, como les decía, que se disfraza de periodismo para en realidad esconder otros intereses, y en muchos casos son intereses radicales, ¿no? Como es el caso del Estado Islámico, que suele sorprender a muchas agencias de información internacionales, porque tienen a su alcance toda una maquinaria audiovisual gigantesca, patrocinada también a través de mafias que les proporcionan dinero para que ellos puedan justamente difundir, ya sin la necesidad de ningún medio de comunicación, sus mensajes. Porque claro, para los medios de comunicación es bastante atractivo ver cómo un terrorista decapita a su rehén. Saben perfectamente cómo es que los medios de comunicación reaccionan. Entonces le dan a estos medios de comunicación lo que ellos creen que efectivamente va a tener alcance, ¿no? Y acá hay una frase también de este mismo libro que les mencionaba que me parece interesante que podamos resaltar, ¿no? Que le escribe Javier Espinosa en el artículo El suicidio de una profesión. Él dice que estos mensajeros radicales son capaces de manipular situaciones para enfatizar el mensaje que pretenden enviar o ignorar otras noticias que ellos creen que pueden perjudicar sus objetivos. Y en ese contexto, si un periodista no corrobora la información, podría darle más valor a unas posturas y obviar otras. Y eso está pasando.
Entonces, el mismo periodista, si no sabe valorar justamente la procedencia de la fuente y el interés de esa fuente, podríamos estar nosotros violando los propios principios periodísticos de equidad e imparcialidad. Siguiente, por favor. En conclusión, una frase que extraigo también de otro libro muy bueno que se los recomiendo, que es El Imperio Digital, de Leandro Zanoni. Internet ofrece poderosas herramientas que facilitan el trabajo periodista, pero no lo reemplaza. Las herramientas en Internet no reemplazan la labor periodística. Y aquí hay algo que hace poco leí en un artículo que difundió una persona que ahora hace periodismo, que a las personas que piensan como yo, y seguramente lo podremos discutir después, nos llamaba paquidérmicas. Yo no creo que el periodismo sea paquidérmico. Las herramientas pueden ser paquidérmicas, pero el periodismo es periodismo, siempre, porque hay principios que tenemos que seguir nosotros, y si nosotros como periodistas formados, como periodistas que estudiamos periodismo y que pretendemos enriquecer nuestra profesión, que pretendemos que se construya bien este edificio que es el periodismo, tenemos que seguir esos principios periodísticos. Muchas gracias. Una más, por favor. Bueno, aquí están algunos libros que yo les recomiendo que puedan leer, si ustedes gustan, pueden tomarle una foto. Queremos saber cómo y por qué la crisis del periodismo nos afecta a todos, cómo se escribe un periódico, de Miguel Ángel Bastenier, periodista español recientemente fallecido, Memecracia, de Delia Rodríguez, y El Imperio Digital, el nuevo paradigma de la comunicación, de Leandro Zanoni. Muchas gracias. Eso es todo, ya no tenemos más expositores. No sé si alguien tiene alguna consulta sobre este tema. ¿No? ¿Sí? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias también a la Toulouse por habernos permitido estar aquí el día de hoy y esperemos que se repita. Gracias.